en función de las masas, directamente respondiendo a los reclamos, a las urgencias de las masas, ¿sí?, que incluyen los más distintos sectores, ¿sí? Esos son los protagonistas fundamentales. Siguiente y último, las posibilidades de cambios en la sociedad. ¿Hay viabilidad real de cambios? La necesidad de cambios se ha hecho altamente visible, no para los dirigentes, sino para las masas, ¿sí? Es generalizada esta viabilidad de cambios, ¿sí? Y la vanguardia social, o sea, no la vanguardia política, no los grupos revolucionarios, sino la vanguardia, el sector activo del pueblo, de las masas, el sector más activo, más movilizado del pueblo, proyecta con su acción la necesidad de esos cambios, proyecta con su acción la posibilidad de esos cambios y se expresa pues en proyectos ya definidos y claros de sociedad que no emergen, no se construyen en base a análisis de las experiencias mundiales que llevan a cabo los grupos de revolucionarios, sino en base a lo que ya expresa la resistencia popular desplegada como lucha revolucionaria y que vislumbra ya lo que la masa quiere y el diseño ya de las nuevas relaciones sociales y de la nueva sociedad. Vemos pues aquí que otra vez manejamos las 14 claves, pero si comparamos, ¿sí?, veríamos que el comportamiento es diferente. Veamos ahora rápidamente el periodo que llamamos de encrucijada. Vamos a tomar un tercer ejemplo. Aclaro de que el periodo prerevolucionario, ¿sí?, en México se ha presentado, ¿sí?, en la Revolución de Independencia, en el proceso de confrontación juarista y en la situación de la Revolución del 10-17. También se considera que hubo un periodo prerevolucionario en el tiempo en el lapso del gobierno de Cárdenas, por ejemplo. Pero después de eso no se ha presentado otra vez un periodo prerevolucionario, ni menos uno revolucionario. Los que sí hemos vivido desde aquel entonces, después del gobierno de Cárdenas, es periodo de acumulación de fuerzas y este periodo de encrucijada. Nosotros caracterizamos como periodo de encrucijada a la nueva situación que se creó a raíz de la crisis de 1982 y decimos a raíz sobre todo de un comportamiento diferente de esos 14 elementos, ¿sí?, distinto en comparación con cómo se habían presentado esos elementos antes de la crisis del 85. Y criticamos a aquellos compañeros que señalaban que seguíamos viviendo en el periodo de acumulación de fuerzas como todos los grupos que coincidían en la promotora nacional de la lucha contra el neoliberalismo. Nosotros dijimos, el periodo de acumulación de fuerzas ha sido superado y se ha abierto en la lucha social y de clases en México un nuevo periodo y llamamos a ese periodo de encrucijada. Veamos por qué planteamos eso. Veamos entonces otra vez esos 14 elementos. El primero, manera de manifestarse la pugna política, ¿sí? A diferencia del periodo de acumulación de fuerzas que repito otra vez, se daba de manera inconvulsa, como si no pasara nada, empezó desde la crisis de 1982, ¿sí?, sobre todo con la cuestión esa del terremoto del 85, las elecciones que llevaban como candidato a Cárdenas, todo eso que se dio en torno al desarrollo de la violencia, el problema del asesinatos de Estado, de Colosio, del presidente del PRD, del PRI, del asesinato de Ruiz Massieu, presidente del PRI, el asesinato del obispo, etc. ¿sí?
se vinieron dando un comportamiento distinto de estos 14 elementos. Empezaron a haber sobresaltos, confrontaciones políticas más constantes, más recurrentes. Claro, con lapsos en que parecía otra vez que no pasaba nada, pero de nuevo se retomaba la pugna política, ¿sí? Y comenzó a tener curso una línea de tensión sostenida y creciente, ¿sí? Que fue cubriendo toda la escena política. Segundo, empezamos a ver cómo desde los años 80 empezó a darse una crisis estructural en la producción, en la economía. Crisis estructural en el sentido de que empezaron a fallar los cimientos, los resortes fundamentales de la acumulación capitalista. Hubo recuperaciones parciales, pero que nunca alcanzaron a superar la crisis. Siguiente, crisis política. Crisis política. Se empezó a dar esa crisis política. Es decir, empezó a darse una desconfianza de la población hacia los gobernantes que se desarrolló en una irritación de la gente, ¿sí? En un hartazgo, como llegó a decir algún comentarista, un hartazgo de la población con respecto a los gobernantes, que fue desarrollándose sobre todo en torno a las elecciones presidenciales que tuvieron como candidato a Cárdenas y a López Obrador, en verdaderos vacíos de gobierno, en verdaderas, dijéramos, situaciones de desgaste de la gobernanza, de la credibilidad, del funcionamiento del Estado. Siguiente, crisis social. Existió, se empezó a dar en ese lapso. Es decir, empezó a darse toda una situación en la que la gente empezó a dudar de que estos gobernantes podían resolver de manera radical el problema de vivienda, de salud, de trabajo. Empezó a darse un temor a perder el trabajo, una sensación de inseguridad creciente en relación con el trabajo, con la comida, etcétera, etcétera. Siguiente. La quinta es las posiciones e intereses de las fuerzas del público. ¿Sí? Se mantenía todavía la acción sectorial, se mantenía evidentemente, ¿sí? Pero empezó a comenzar una tendencia creciente a la coordinación de alguna manera, ¿sí? Hasta llegar a los diálogos nacionales, hasta llegar a los frentes, distintas coordinaciones que se dieron. Y los planteamientos particulares, corporativos, parciales, sectoriales, empezaron a tomar un englobamiento más general, ¿sí? Más general. Y los sectores empezaron a observar que para resolver sus necesidades debía encontrarse solución a un problema central: otro gobierno, otras políticas. Siguiente. Las alianzas, ¿sí?, empezaron a plantearse de manera real en torno a la candidatura de Cárdenas y sobre todo de López Obrador. En los hechos se dio alianzas, ¿sí? Obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, amas de casa, comerciantes, empezaron realmente a unificarse, a concertar sus acciones, ¿sí? Es decir, a establecer alianzas.